Perfecto, bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión, a esta misa de producto, que son los espacios de clases gratuitas que estamos haciendo cada 15 días desde Interfaz de Producto. Hoy estamos jueves 8 de mayo, 10 de la mañana y bienvenidos a este espacio. Entonces, para quienes se conectan tal vez por primera vez o están viendo la grabación, Interfaz de Producto es una academia y comunidad donde se forman en el presente los profesionales estratégicos del mañana. Así que si usted está buscando convertirse en UX Research, Product Designer, Product Manager o Design Ops Manager, pues en la academia va a encontrar más de 50 contenidos disponibles para que pueda transitar todo su plan de carrera, desde que está en una etapa trainee hasta que tal vez tenga un rol de lead o manager. Y por hoy pueden sumarse, aquí les voy a compartir el enlace por 7 días gratis para que prueben cómo es la experiencia de aprendizaje. Ahora vamos a hablar de las siguientes misas de producto. Esta es la agenda. Tenemos hoy, de hecho, tenemos otra en la noche. A las 7 de la noche vamos a tener otra sesión con Carlos Parra. Vamos a hablar de investigación estratégica, pensar como científico y diseñar como visionario. Y de ahí en adelante tenemos agenda 8 de mayo, 14 de mayo, 22, 5 de junio. Mejor dicho, ya tiene hasta el 14 de agosto sesiones cada 15 días para que siga formándose en UX y producto sin ningún costo. Puede sumarse a todas las sesiones que usted quiera sumarse. Y más adelante, en algunos días, les estaré confirmando cuáles serían las sesiones de septiembre. Bueno, aprovecho el espacio para recordarles que en este momento estamos con el lanzamiento del Anti-Bootcamp de UX Research. Vamos a iniciar el 14 de mayo, un programa de 10 módulos, 20 semanas, más de 30 horas de estudio, donde vamos a estar con Carlos Parra. Él nos va a estar enseñando cómo ser UX Research estratégicos en aproximadamente 8 semanas y vamos a tener la posibilidad de integrar ambos anti-bootcamp de producto. Así que si usted quiere acceder a ambas ofertas, lo puede hacer por un único precio. Dos programas de formación por un único precio. Así que bueno, ahora vamos a iniciar con unos pequeños descargos de responsabilidad. Lo primero es que por favor no vaya a creerle nada de lo que diga Camilo y tampoco me crea a mí nada de lo que salga de mi boca. Segundo, es importante que cuestione todo lo que vaya a escuchar. Tercero, tome lo que considere que le agregue valor y deseche aquello que no. Y cuarto, es probable que en algún momento usted no esté de acuerdo con algo que diga Camilo o con algo de lo que yo diga. Y si esto sucede, quiere decir que vamos por muy buen camino. Y quinto, nos reunimos aquí cada 15 días para agitar y desafiar el conocimiento, es decir, desaprender lo aprendido. Así que si usted sabe algo del tema y le gustaría enriquecer la conversación, abra micrófono o compártalo por el chat. No siendo más, dejo de compartir, o bueno, creo que ni estaba compartiendo, acabo de darme cuenta, y te cedo la palabra, Camilo. Bienvenido a este espacio. Gracias, gracias, Manuel. Sí estabas compartiendo, sí estábamos viendo Ok, todo. perfecto, listo. Eh, a ver cómo comparto acá. Ya. Pues gracias, Manuel, por el espacio. Hoy les he traído algunos datos que he ido recogiendo en los últimos años, en torno de cómo desarrollan skills los diseñadores UX y cómo también esto se puede reflejar en los salarios. Ya se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, ya estamos viendo tu Ya, pantalla. bacán, bacán, bacán. Y está enfocado principalmente en Latinoamérica. ¿Quién soy y qué hago? Bueno, ya me presentó Manu un poco. Soy Camilo Granado, soy diseñador estratégico senior. Me gusta definirme como curioso y eterno aprendiz. Me gusta estar siempre aprendiendo cosas nuevas y también teniendo proyectos nuevos como el que les voy a presentar ahora. Y en 2021 empecé esta iniciativa que le puse Estado del UX, porque fue el primer nombre que se me ocurrió, porque no encontré alguna información que yo estaba buscando en ese momento. Si recuerdan, era un momento muy, muy competitivo para los que estamos en diseño UX y sentí que me faltaba un poco de información. Eh, entonces, por eso inicié Estado del UX. ¿Qué es Estado del UX? Es, es una serie de estudios independientes que diseño y gestiono yo directamente, con el objetivo de tener algunos datos reales para tomar mejores decisiones en nuestras carreras al momento de postular a oportunidades laborales o incluso dentro de nuestros equipos de diseño. Ahorita
tengo 3 estudios, ¿no? Vamos a ver 2 de ellos, que son los 2 primeros, el de salarios y situación laboral, y una autoevaluación de skills en UX. Pero también tengo otro que es de madurez en diseño de las organizaciones, que quizá, bueno, no tiene tanta data, no tiene tanta atracción, así que no lo voy a presentar ahora porque me parece que todavía no ha llegado al volumen como para compartirse. Eh, ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver, primero vamos a empezar con Skills y Seniority. Les voy a presentar el modelo de Seniority que condensé en base a otras referencias para esta autoevaluación. eh, Qué cosas construyen un perfil senior, qué cosas la diferencian de otros niveles y qué skills marcan la diferencia, sobre todo en algunos roles particulares, ¿no? Últimamente hemos visto como una inflación de términos de roles y vamos a ver cómo se diferencian algunos en términos de skills. Después vamos a ver los salarios, que quizás es lo que por ahí les interesa más a algunos. Por eso lo dejé para la segunda parte también, para que no se me vayan desconectando. Primero vamos a ver cómo está diseñado el estudio, qué cambios hemos venido teniendo desde el 2021, en el que empecé con esta encuesta, y qué factores impactan positivamente en el salario. Y aquí me voy a enfocar un poco más, no tanto en el clásico, pues, tener más experiencia o tener más seniority, sino en otros factores que quizá no son tan obvios, ¿no? Y por último, en la tercera parte, vamos a ver algunos perfiles tipo cruzando la data de ambos estudios para ver cómo es tipo así, tipo user persona, ¿no? Tipo arquetipo, cómo se ven distintos perfiles de diseño en Latinoamérica. Eh, ya, entonces empezamos con Skills y Seniority. Eh, a ver, la metodología es un estudio cuantitativo con una encuesta online, ¿no? Lo que hago es preguntarle a las personas qué nivel de desarrollo consideran que tienen en diferentes skills eh, y asociar algunas frases que van desde necesito mucha guía para ejecutar esta skill, no tengo autonomía, hasta puedo liderar la práctica de esta skill, ¿no? Y enseñársela a otros profesionales, ¿no? Que es más o menos como la ruta de aprendizaje, ¿no? Desde que necesito que me tutoreen hasta soy completamente autónomo e incluso puedo guiar a otros. Son datos autorreportados, también eso es importante, porque no es que sea una evaluación, ¿no? No hay, digamos, cada persona se autoevalúa y ahí pueden existir ciertos sesgos. Y para este estudio la muestra hasta ahorita es de 380 diseñadores de toda Latinoamérica, que es la que he seleccionado para presentarles, ¿no? Aquí están, bueno, a la derecha, como los volúmenes de cada nivel, de las respuestas que tenemos en cada nivel. Como nos vamos a enfocar principalmente de junior a senior, que son donde hay más volumen y podríamos tener un poco más de representatividad, ¿no? Igual hay que tener cuidado porque la muestra es pequeña, la metodología es un poco, digamos, no tan académica, no tan científica, así que cuando veamos pequeñas variaciones, ¿no? Como que hay medio punto más acá, medio punto más allá, hay que tener cuidado con interpretar esos datos. Voy a enfocar más que nada en las variaciones muy grandes, que son donde tenemos más seguridad, ¿no? ¿Qué skills mide esta autoevaluación? Dividí las skills en dos. Este está basado en algunas propuestas de skills que encontré, que son las del NN Group, la de UX Studio y la de Daniel Birch, ¿no? En base a todas estas tres, y bueno, un poco también mi experiencia, definí estas 20 skills, un montón. Quisiera medir más, pero bueno, ya son bastantes. Son estas que están acá. Los códigos de color significan las primeras son más como la parte de diseño aplicado, ¿no? Las moraditas son como la parte estratégica o de impacto en el negocio, y las verdes son de facilitación y colaboración, ¿no? O mejor dicho, colaboración y liderazgo. Y las skills especializadas sí son puntuales que están más enfocadas a diferenciar ciertos perfiles de diseño. Eh, Ahora, ¿cómo se calcula el seniority? Porque esa es una autoevaluación. Si ustedes la hacen, les va a llegar un correo donde les va a decir, bueno, les abre un reporte donde les dice tu seniority es tal, ¿no? Para hacer eso, que no vamos a ver mucho detalle de eso porque me parece que eso aporta más valor en el uno a uno, en poder compararse uno con los demás, pero para hacer ese cálculo de seniority, lo que diseñé fue un score
basado en los puntajes de esta autoevaluación, eh, multiplicados por algunos factores con la experiencia y con el perfil, ¿no? Porque no es lo mismo que un UX Writer sea súper hábil en diseño visual, ¿no? Que quizá no está tan alineado a su especialidad, que un UX Writer sea súper hábil en, no sé, en facilitación de talleres, que enriquece mucho su visión como generador de contenidos, ¿no? Entonces, cada perfil también tiene algunos factores que van bonificando, penalizando ciertas habilidades, y esto nos da un Seniority Score que está del 0 al 100. Lo primero que pensé, bueno, ya tengo del 0 al 100, lo dividimos, ¿no? Del 0 al 20 es trainee, del 20 al 40 es junior y así. Eh, pero conforme empecé a aplicar la autoevaluación y la gente empezó a responder, me di cuenta que no era así que apliqué también como otro factor, que es el análisis es como un cruce entre lo que nos dice la autoevaluación y lo que nos está diciendo el mercado, que vale o que el nivel de seniority que tiene ese diseñador. Entonces aquí a la derecha vemos, este es un diagrama de cajas que nos muestra como el moradito, por si no lo conocen, ¿no? El morado nos muestra como el 50% central de las respuestas, y la línea más oscura nos muestra como los máximos y los mínimos en el Seniority Score, ¿no? Entonces vemos que no empiezan las cosas desde cero, ¿no? Hay algunos que empiezan desde más arriba, pero también lo interesante es que al menos en el rango central, ¿no? Que se llama rango intercuartílico, este 50% central que está en morado, no hay mucho solapamiento, ¿no? Como no hay mucho solapamiento, entonces uso estos valores para cruzarlos con la autoevaluación o el score que arroja la autoevaluación, y que puedan compararse ustedes qué tan avanzados o qué tan, digamos, rezagados vienen con respecto a diseñadores que ya están en posiciones junior, senior, lead o demás. ¿Qué sigue acá? Ya, ahora sí, ¿no? Ahora sí. ¿Qué diferencias hay entre junior y senior? Aquí he aislado solamente las skills transversales, las especializadas, para tener más volumen, ¿no? Están cruzados todos los juniors contra todos los seniors. eh, y vemos algunas diferencias, ¿no? No sé si acá puedo tener puntero, creo que no tengo puntero. No sé si se ve mi mouse, pero Sí, sí se imagino ve que tu, esté sí, señalando. sí se ve ¿Sí tu se ve el mouse. mouse? Sí. Ya, bacán, bacán. Perdonen que es mi primera vez con Figma Slides. Eh, Les decía, donde he encontrado más diferencias es primero en o sea, las variaciones son mayores en el grupo que podríamos decir de estrategia o pensamiento estratégico, que son estas 5 de acá, y naturalmente también en las skills de liderazgo y colaboración, ¿no? Es donde hay mayor diferencia. Otro punto importante también es, hay una, hay una debilidad que hay en todos los perfiles, que es la métrica y análisis de datos, ¿no? Si bien aquí los seniors podríamos decir que está más o menos en la media de las demás skills, pero igual está más abajo. Y en la de los juniors sí está súper, súper baja, ¿no? Recuerden que igual se hace una autoevaluación, pero el patrón es muy marcado incluso en todos los perfiles. Cuando veamos otros perfiles más van a ver, ¿no? La parte de métricas y análisis de datos está muy tirada para abajo. También la parte de inclusión y sostenibilidad, ¿no? Es la parte, digamos, más penalizada o con menor desarrollo en esta parte de diseño o de diseño aplicado. Puede ser porque es algo, no voy a decir nuevo, ¿no? Porque no es tan nuevo, pero es algo que recién las empresas están empezando a demandar, pero también es una constante en todos los perfiles, ¿no? Está súper baja. Eh, Vamos a ver ahora un poco las diferencias entre algunos perfiles, ¿no? Hay como esta especie de, no sé si conocen el meme de Spider-Man, ¿no? Donde hay 3 Spider-Man y todos se señalan. Está pasando un poco esto con los UX designers, los product designers y los UX UI designers, ¿no? A pesar de que en algún momento los product designers salieron como esta promesa de ser los diseñadores más estratégicos, ¿no? Los que estaban más pegados a negocio y los que iban a como hacer la punta de lanza de la transformación del diseño hacia lo estratégico, vemos que a través de esta autoevaluación en realidad hay muy poquísima diferencia entre los 3 perfiles, ¿no? O sea, los 3 nombres
son completamente intercambiables, ¿no? O sea, como les decía al principio, las diferencias mínimas probablemente signifique que son lo mismo, ¿no? Por el tamaño de la muestra que es muy, muy pequeño. Entonces, no hay mucha diferencia en realidad. Quizá hay cierta pues, inclinación o cierta ventaja entre los UX, en los UX designers o los que tienen el título de UX designer, un poco más hacia lo estratégico, un poco más hacia la investigación, ¿no? Sobre todo cualitativa, hay una diferencia un poquito más grande, pero después en las especializadas son todos casi iguales, ¿no? También podríamos ver que hay una ligera inclinación del UX UI hacia lo visual, pero en realidad yo consideraría que la data, digamos, está dentro de lo que podríamos considerar el margen de error, y en realidad no hay diferencia, ¿no? Por un lado, bueno, creo que esto nos refleja más bien como cierta confusión que hay en el mercado, ¿no? Cierta como inflación de nombres y que estos nombres al final se convirtieron en comodines, ¿no? Y no hay ninguna diferenciación entre ambos. Bueno, métricas y modelo de negocio, esto es como una conclusión de ambas, ¿no? Acá vemos que incluso el product designer que supuestamente está más tirado al negocio, ¿no? Entiende más de producto, tiene el mismo nivel de desarrollo en business design, en métricas, ¿no? Entonces, aquí hay una oportunidad interesante para diferenciarse, ¿no? Me parece que en todos los roles hay una oportunidad interesante para construir un perfil que destaque frente a los demás, porque en todas las demás estamos muy parecidos y esa es como es la que está más abajo, también es la que tenemos más fácil para subir. Después tenemos ella. Una comparativa entre algunos perfiles especializados, ¿no? Estos perfiles, si bien podríamos decir que son distintos, la idea de ponerlos juntos es que veamos, ¿no? Cómo se marcan estas tendencias hacia la especialización, ¿no? Research, UI y Writing son perfiles en los que se espera que tengan mucha especialización en una parte un poco más acotada del proceso de diseño, ¿no? Podríamos decir también que podríamos esperar que tengan como niveles, más allá de su especialización, niveles similares de desarrollo en las skills transversales, ¿no? Pero aquí también hay diferencias importantes, ¿no? Todas estas son para el nivel semi-senior o middle, y vemos que al menos acá en el grande, el UX Researcher es el que tiene el radar como un poco más amplio, ¿no? Él tiene el radar incluso más pegado hacia o más abierto en las habilidades estratégicas, ¿no? El UX Researcher pareciera ser, a partir de esa evaluación, que es el que mejor articula su especialidad con las habilidades estratégicas, ¿no? Y después en las skills especializadas, bueno, ya cada uno tiene su, ¿no? Digamos, su colita hacia hacia lo que le corresponde. El UX Writer es el que tiene como el radar más chiquito, ¿no? Como que tiene menor desarrollo, sobre todo en las partes, en las transversales, ¿no? El UX Writer es donde veo yo, al menos en base a estos datos, parece que está muy enfocado en su especialidad, ¿no? En el storytelling, en la generación de contenidos, y tiene menor flexibilidad en términos de skills para relacionarse con otras áreas del diseño, ¿no? Con otros campos del diseño. El UI es como un perfil intermedio que está igual bastante tirado para el visual, pero también sorprende, o al menos a mí me sorprende, que ahora que los UI están mucho más especializados en Design System, o el mercado les exige mucho más visión sistémica, o sea, el Design System es un proyecto complejo y tengan digo, muy poco desarrollo en la gestión de proyectos, ¿no? Que los UX Researchers sí tienen, ¿no? Las investigaciones también son proyectos. Bueno, en realidad todo el diseño trabajamos en proyectos, pero hay esta diferencia que me parece importante para resaltar. Entonces, aquí, digamos, como challenge para los especialistas que nos puedan estar viendo, ser especialista no debería significar trabajar aislado, ¿no? Está bien que tengamos una especialidad y que nos enfoquemos en desarrollarla al máximo, pero, de nuevo, hay una oportunidad para salir desde lo operativo, desde yo solo sé hacer una cosa, y perfilarse más como estrategas, ¿no? Como estrategas de contenido, como estrategas visuales, como estrategas de investigación. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Tienen dudas?
O ya vamos a pasar al siguiente. No, hasta el momento no hay preguntas en el chat. Por si por si alguno quiere abrir micrófono, también lo puede hacer, adelante, o por el chat. Formule su pregunta, por favor. Bacán. Bueno, seguimos avanzando y cualquier cosita, ahí me interrumpen nada más. Ahora sí, el otro, salarios. Lo que probablemente muchos vinieron a ver. eh, Porque más allá de que queramos ser los mejores profesionales del mundo, tenemos que pagar nuestra comida, tenemos que pagar nuestra renta y los salarios también son importantes en nuestro desarrollo profesional. Aquí sí tenemos un poco más de datos, ¿ya? Sigue siendo un estudio cuantitativo con una encuesta online, sigue siendo una muestra autoseleccionada, ¿no? También hay que tener cuidado con eso, con el impacto en la representatividad que eso significa. Son datos autorreportados, no son verificados tampoco, desde el 2021 hasta el 2025, aunque los del 2025, digamos, lo vamos a tomar, van a estar marcados cuando los tome así como vacíos porque son datos parciales, ¿no? Todavía hay pocas respuestas porque recién está empezando el año. Pero en total tenemos más de 2.900, yo creo que vamos a llegar a las 3.000 ahorita ya, de toda Latinoamérica, que le da como otro nivel de confianza a la data versus el estudio que acabamos de ver, ¿no? Vamos a ver también para el reporte de ahora, vamos a tomar como muestra solamente a los 5 países que tienen más respuestas, ¿no? Que son México, Perú, Argentina, Colombia y Chile. En algunos casos, sobre todo en los históricos, no incluyo a Argentina, porque Argentina tenía mucha variación en tipos de cambio y demás, eh, que hacen que el análisis debería ser más complejo, así que en algunos casos está aislado Argentina. Eh, y bueno, acá igual, ¿no? Hay mayor representación entre junior, middle y senior. Lead tampoco se queda atrás, así que vamos a enfocarnos también en esos niveles. Y tenemos también más o menos paridad entre mujer y hombre. Hay un poco más de mujeres. Eh, que hombres, y bueno, los no binarios también son muy pocos, está incluida digamos, la opción para marcarlo en el estudio, pero por ahora son muy pocos los que han elegido esa opción. A ver, bien, ¿cuánto se gana en UX? Quizá, pues a los a los que están en la comunidad de Manu, porque recién quieren entrar, quizá es su pregunta principal. A los que ya estamos acá, quizá también es nuestra pregunta, ¿cuánto ganan los que están a nuestro costado o los que están arriba de nosotros, ¿no? Eh, de nuevo tenemos este diagrama de cajas. Prefiero mostrar siempre como los rangos porque, sobre todo en salarios, hay bastante variabilidad. Vamos a ver que en este caso los puntitos, los rombitos, para aislar como los valores muy extremos, eh, están representando el percentil 10, que es el de abajo, que es como como el 10% que menos gana, y el puntito de arriba representa el percentil 90, que es como el 10% de personas que más ganan, ¿no? Y el morado sigue siendo el 50% central, ¿no? Vamos a ver que hay un montón de dispersión, hay muchísima dispersión eh, entre los rangos, ¿no? Los que ganan, o sea, el top 10 gana 3.3 veces en promedio, en algunos casos es 3.5 veces, lo que gana el 10% de abajo, o sea, es un rango bastante amplio, ¿no? En el caso de los juniors, es un rango de más o menos $1.000 de diferencia, pero en el caso de los leads ya son casi $3.000 de diferencia entre los que ganan los de abajo y lo que ganan los de arriba. Hay como que todavía no cuadra o no encajamos como diseñadores en un rango específico de, de salarios, ¿no? Otra cosa que ha pasado, que vamos a ver un poco más de detalle, es los juniors están, por ser el nivel de entrada y porque hay mucha competitividad ahorita, están bajando. Pero eso también quiere decir que si alguien junior logra subir a un nivel middle o semi-senior, puede tener un aumento del 72% en su salario, ¿no? Que es bastante, como el salto mayor, ¿no? Y después de un middle a senior, hay un aumento del 54%, y me parece que de senior
al lead es como del 30 y algo por ciento. Ahorita no puse el dato. ¿Cómo ha ido evolucionando esto desde el 2021 al 2025? El 2023 fue el pico salarial, fue como digamos, desde la pandemia venían subiendo, y el 2023 fue el máximo, al menos en este estudio. Ah, bueno, una cosa que no les mencioné, los datos del 2022 son muy poquitos, creo que lo vieron al principio, así que están excluidos. Entonces, vamos a ver, 2021 al 2023 suben mucho, y después el 2024 al 25 empiezan a bajar. Pero algo que pasa, que lo que les decía en la diapositiva anterior, quienes están más penalizados son los juniors, ¿no? Los juniors tienen una caída del 23 al 24 de 31%, incluso no se llegan a recuperar a niveles del 2021, ¿no? O sea, caen por debajo del 2021. Los middle semi-senior solamente caen 12%, igual que los seniors, y se mantienen aún por encima del 2021, ¿no? O sea, si lo vemos desde que empezó el estudio, igual han tenido un ligero incremento, ¿no? Aislando el pico del 2023. Entonces, los más penalizados ahorita son los niveles de entrada. Con los trainees pasa lo mismo, no lo puse porque igual hay poca data, pero también está pasando algo similar. Del 21 al 24, en el caso de los diseñadores junior, bajó su salario en 24%, pero subió del 21 al 24, oye, un 15% en el nivel semi-senior y un 11% en el nivel senior, ¿no? Como les decía, lo que está penalizando ahorita en el mercado es el nivel de entrada y muy fuertemente. Ahora, ¿cómo percibimos nuestro salario, ¿no? Esto también es importante porque nos marca un poco, aquí la pregunta es, no recuerdo exactamente el fraseo de la pregunta, pero es cómo percibes o cómo ves tu salario con respecto a otras personas en un puesto como el tuyo, en tu mismo país, ¿no? En el mismo país que el tuyo. Y las opciones son, mi salario está bajo el promedio, mi salario es promedio, mi salario está sobre el promedio, ¿no? El esperado sería que, digamos, se forme algo así, ¿no? Que pues, tengamos como un 25% que diga estoy bajo el promedio, 25-30%, el otro 30% que diga estoy en el promedio y el otro 30% que diga estoy sobre el promedio. Pero obviamente no es así porque la autopercepción es diferente a la realidad, ¿no? Y además porque no hay tanta data o tanta data pública como la que estoy compartiendo ahorita para alinear esas expectativas. Eh, eh, ¿Cómo fue yendo esto? En el 2021 casi nadie se sentía sobre promedio. Todos tenían la esperanza de poder aumentar su salario. ¿Por qué? Porque estábamos en el momento, ¿no? En la subida, ¿no? Entonces todos percibían que su salario o era promedio, ¿no? Incluso los que estaban muy arriba, o estaba bajo el promedio, ¿no? Eso quiere decir que todos esperaban poder ganar más, ¿no? Poder aspirar a salarios o a puestos con salarios más altos. El 2024, ¿no? Va cayendo un poco en el 2023, pero en el 2024 es donde cae más esta, o digamos, donde incrementa más esta noción de realidad de estar sobre el promedio, ¿no? Por sobre el promedio les decía, deberíamos, o sea, técnicamente deberíamos estar como en el 25-30%. Todavía está por debajo de eso, son como en la siguiente diapositiva está el porcentaje, perdonen, pero hay como esta tendencia a caer en cuenta de que hay personas que sí estamos por encima, hay personas que estamos en el promedio y hay personas que estamos por debajo, ¿no? Igual la percepción de estar por debajo es bastante alta, es alrededor del 43%, lo que quiere decir que todavía la gente espera ganar mucho más de lo que está ganando, pero la noción de estar sobre el promedio, ¿no? Que es una realidad, hay muchas personas que están sobre el promedio, eh, y lo vemos acá, perdonen que regrese, porque las colitas de arriba son más altas que las colitas de abajo, ¿no? Entonces los que están por encima del promedio están como bastante por encima del promedio. Entonces esa realidad ya está cayendo, ¿no? Como que ya la gente empieza a notar que hay un techo y que empieza a tener expectativas más realistas. Y acá igual se repite el impacto en los salarios de los juniors sobre todo, ¿no? Solamente el 9.8% de los juniors siente que su salario está sobre el promedio
2024 versus 12% en el nivel semi-senior y 25% prácticamente en el nivel senior, ¿no? En el nivel senior hay como más, es más realista, ¿no? Lo que les decía, deberíamos estar por el 25% al menos. El nivel senior es como más realista. Probablemente porque todos entramos, ¿no? Con ganas de que, pues, de subir mucho nuestros salarios al principio. Por ahí hay un par de preguntas. Dice, ¿cómo mejorar la parte de negocio? ¿Qué hay que tener en cuenta para crecer en estabilidad y complementar con la experiencia del usuario? Creo que una de las iniciativas más relevantes o que yo veo más completas es la de Manuel, ¿no? Igual hay otras, hay otras en el mercado, pero al menos en mi opinión debemos dejar de formarnos únicamente en diseño, ¿no? El diseño está bueno y si queremos ser especialistas en diseño no es que esté malo, pero lo que el mercado está demandando y cuestionando mucho ahorita es el impacto que logramos desde diseño en los negocios, ¿no? Entonces, creo que es entender un poco, o sea, cómo es que estamos impactando en el negocio y por eso está también resaltado mucho lo de métricas, cómo podemos medir ese impacto. Los idiomas, dice Diani, ahorita los idiomas no los sé, o sea, no, están, no son parte de los estudios, pero sí vamos a ver un impacto importante en el trabajo internacional. Ahorita un par de slides más, ¿no? Entonces, ¿qué hace subir el salario, no? Ya vimos un poco cómo está la situación actual, pero ¿cuáles son estos bonificadores que diferencian entre que alguien esté como debajo del 50% o en el grupo que gana más? Más allá de los años de experiencia, más allá de los típicos, trabajar en una empresa grande, tener más experiencia. Eh, Igual todos estos datos lo van a poder, o sea, esos datos del cómo impacta la experiencia, cómo impacta no sé, el tamaño de la empresa, están en el reporte completo, que al final está el QR por si quieren acceder, pero ahorita estamos haciendo un resumen. Eh, ya, la educación, ¿no? Acá hay un patrón interesante, ¿no? La educación, eh, la educación de base, la educación de grado, ¿no? Ya sea grado de bachiller, licenciado, ¿no? Como lo llaman en su país, o grado técnico, son las que impactan más, incluso más que los posgrados, ¿no? Hay una diferencia importante entre tener un grado técnico, ¿no? Yo no sé cómo le llaman en su país, pero son estos estudios de 3 o 4 años, y a tener un grado universitario, ¿no? Una licenciatura o en algunos países un bachillerato, ¿no? Un bachelor en inglés. Creo que en la siguiente está, pero la data, pero no, acá vemos que es, bueno, este dato está mal, ¿no? Este primer dato está mal, no es 1400, me parece que es menos de 1000, a ver si lo... Eh, bueno, no importa, en un rato lo corrijo. Pero lo que genera más, como este mayor boost, ¿sí ve? El técnico es 1800, perdón, 800, nada más. Acá son 800. $800 en promedio gana alguien en el nivel middle, ¿no? Versus alguien que tiene un título universitario en el mismo nivel, ¿no? Puede ganar $1300, ¿no? Todos estos datos están en dólares. Entonces, pasar de no tener estudios o tener únicamente estudios técnicos a tener estudios universitarios es lo que nos da un incremento de entre el 50 y 40%, dependiendo del nivel en el que nos encontremos. Y después los siguientes niveles, ¿no? Diplomado, maestría, no generan como un incremento tan alto, ¿no? Lo que sí marca una diferencia importante es quizá pasar al siguiente nivel, desarrollar nuestro seniority. A ver, vamos a ver, por ejemplo, que un senior con maestría gana 81% más que un middle que solo tiene título universitario, ¿no? Yo hace un rato les había dicho que el incremento de middle a senior era 54%, pero si esa subida de seniority le aumentamos tener una maestría, podemos incrementar hasta 81%, ¿no? Entonces, aquí el impacto, más allá de únicamente tener el título, es tener un seniority de verdad, ¿no? Porque ya, digamos, al llegar al nivel senior, las empresas empiezan a evaluar otras cosas. Otro impacto, digamos, en positivo puede ser la modalidad de trabajo.
empresas que están trabajando 100% presencial son las que pagan menos, probablemente porque son las que tienen menor madurez, ¿no? No son tan modernas, son menos competitivas, por eso viven un poco también con ese modelo que ya se acabó hace algunos años, y quienes tienden a tener mayor mediana son las de remoto, ¿no? Algo que pasa interesante también con las modalidades híbridas es que pueden tener, en algunos casos, máximos más altos, ¿no? Así bien la mediana, ¿no? Que es los que están a la mitad, suben un poco más mientras más nos pegamos hacia lo remoto. En los esquemas híbridos hay algunas que tienen un máximo más alto, o sea, ahí ya el rango se amplía y ya depende un poco más de la negociación. Pero una tendencia así muy clara es hacia la baja en lo presencial. Quienes no trabajan en presencial ganan un 27% más. O sea, quienes están en cualquier esquema, ya sea remoto 100% o híbrido, ganan 27% más versus los que no trabajan 100% presencial, ¿no? Esto es considerando que son personas que trabajan en su mismo país. O sea, remoto para una empresa, digamos, yo estoy en Perú, yo trabajo, digamos, si yo trabajase remoto para una empresa de Perú, podría estar, ¿no? Como 27% más por encima de los que trabajan presencialmente. Aquí no estamos considerando a los que trabajan para otro país, que lo vamos a considerar, lo vamos a ver justo ahorita, ¿no? El trabajo internacional también es otra de las cosas que impacta muy positivamente en los salarios, aunque no es, parejo, ¿no? Hay industrias o mercados, digamos, como el mercado argentino, como Perú, que tenemos salarios más bajos que los del resto de la región, en los que trabajar para afuera puede significar un incremento de 40%. Este también es en el nivel middle, y en el nivel senior me parece que era un poco más, pero no había tanta data, versus mercados más competitivos como por ejemplo Chile, ¿no? Que solamente trabajando para afuera solamente tiene un aumento del 4%, ¿no? Igual, este número exacto, por la representatividad del estudio, no es que sea exacto, pero sí hay un patrón muy claro, ¿no? O sea, aquí el incremento es muchísimo más grande que el incremento en mercados competitivos. En el caso de México, sí sube un poco más, probablemente porque México está más cerca de Estados Unidos y tienen, digamos, pueden aspirar a poco más de trabajos en mismo Estados Unidos, y por ahí alguien comentaba lo del idioma, quizá eso también influye un poco más, ¿no? Ahorita no lo estoy considerando. Por ahí preguntan, ¿tienes datos de qué industrias están valorando más el UX UI? Sí, no los he puesto en la presentación de ahora porque igual, ¿no? Son un montón de datos los que están en el estudio, y les voy a dejar el link al final por si quieren acceder, pero, perdón, sí hay datos por industria y por rol en el reporte. Es un reporte interactivo en el que pueden filtrar. Eh, Ahorita solamente estoy mostrando algunos patrones que me parecieron interesantes. Bien, y para ir cerrando, ¿no? Algunos perfiles tipo, ¿no? Como cruzando estos datos de desarrollo de skills y el de salarios, que en realidad es salarios y situación laboral, eh, cómo podemos, un poco hacer este tipo de user persona, arquetipos de persona que solemos manejar en el diseño para caracterizar, ¿no? Cómo se está viendo cada perfil de UX, ¿no? A ver si pasa esto. Está medio lento. Ya. He escogido 4 perfiles en los 4 niveles, pero igual, como les decía, la data la pueden seguir explorando después para ver como más perfiles, ¿no? Primero, cómo es un Junior UX UI Designer, ¿no? Eh, Ha estudiado diseño gráfico, no es diseñador gráfico, el 41% son diseñadores gráficos, o también pueden haber estudiado, pueden ser diseñadores industriales, aunque hay una participación baja un poco. Pero al menos en mi perspectiva, creo que el diseño industrial o las habilidades de diseño industrial son mucho más potentes que las de otras disciplinas para convertirnos en diseñadores estratégicos.
Es universitario, ¿no? Tiene un título universitario en el 51%, y el 15%, que es el grupo siguiente, es técnico, ¿no? Tiene 1.7 años de experiencia, ¿no? No tiene 0 años de experiencia, ni medio año de experiencia, ya tiene un poco más de un año de experiencia. Gana entre $480 a $890, igual es bajo para el resto de seniorities, de perfiles que vamos a ver. Estos son del percentil 25 al percentil 75, ¿no? Que es este grupo central. Tiene 15 días de vacaciones, aunque esto igual depende del país y del tipo de empresa, pero van a ver que también hay como una tendencia distinta en los diferentes perfiles. Sus fortalezas son el diseño de interacción, el prototipado y el branding. El branding en la autoevaluación está especificado, ¿no? Está la descripción de cada skill. El branding no es, o al menos no quiero evaluarlo únicamente como branding visual, ¿no? Sino branding como entender la marca y entender cómo desde diseñar un producto, un servicio, un copy, tenemos que estar dentro de esta estrategia de marca, ¿no? Y áreas de mejora que son como las fortalezas son el top 3 de skills más desarrolladas, y las áreas de mejora son el bottom 3, ¿no? Los 3 de abajo, que igual vienen en orden, ¿no? El business design es la menor, métricas es la penúltima y behavioral es la antepenúltima, ¿no? Pero igual, ¿no? Hay como un alejamiento importante de lo que nos podría acercar al negocio, ¿no? Que son las métricas y entender los modelos de negocio. Y un acercamiento, digamos, un enfoque mucho más tirado a lo que a veces se llama el craft del diseño, ¿no? En la aplicación del diseño. Ahora, un mid product designer o product designer semi-senior, ¿no? Es diseñador gráfico también, ¿no? Hay varios diseñadores gráficos que migraron a esta rama del diseño. En 43%, o diseñador industrial en un 18%. Algo que pasa, ¿no? Por ahí decían, por ahí preguntaban, ¿cómo valoran las industrias el UX UI? Algo que pasa, por más que no tengan habilidades distintas, algo que sí pasa es que los product designers, los que tienen el título de product designer, porque ya vimos que es principalmente un cambio de nombre, sí tienden a tener sueldos más altos que un UX UI designer, ¿no? O sea, eso lo pueden encontrar, y si quieren, si nos da el tiempo, puedo tratar de sacar el dato, pero sí tienen como un poco más, ¿no? Como que solamente por tener el título ya ganas un poquito más. Son universitarios el 55%, el 19% tiene diplomado, ¿no? Aquí ya vemos, ¿no? No está distribuido entre universitario y técnico, sino ya está más entre universitario y con diplomado, con maestría, y después, ¿no? También hay más, pero estos son los dos que tienen más volumen. Tiene 3.8 años de experiencia, ¿no? Gana entre $1,000 y $2,200 mensuales. Tiene 17 días de vacaciones. Vemos que sube un poquito los días de vacaciones. Eh, eh, pero las fortalezas siguen tiradas como hacia el craft, ¿no? Prototipado, diseño de interacción, diseño central a las personas, que es un poco más estratégica, ¿no? Aparece. Las áreas de mejora, behavioral design, business design, e inclusión y sostenibilidad. La métrica ya sale, ¿no? Ya no está como en los 3 últimas, pero igual se queda perdida en el medio, ¿no? A pesar de que un product, ¿no? Por tener enfoque de producto, se entiende, o digamos teóricamente debería estar un poco más cercano a las métricas de producto, ¿no? A ver si pasa esto. Ahí está. Ya. Después, bueno, elegí Senior UX Researcher, que era uno de los seniors especialistas donde tengo más data. Son sociólogos, acá sí está como más, ya no es un campo dominado por una única disciplina, ¿no? Sino hay más variedad. Hay sociólogos, hay psicólogos, antropólogos creo que quedaba en el cuarto lugar, pero por ahí nomás con 13%, y diseñadores gráficos también, ¿no? Son universitarios, y en el segundo lugar aparece la maestría, que también es importante. Ya estamos llegando al nivel senior y los niveles educativos también suben un poco más. Tiene 5.4 años de experiencia. Hay algunas especialidades como los researchers, ¿no? En las que es un poquito más fácil subir a senior sin tener
tanta experiencia. En los demás, la experiencia está como entre 6 y 7, pero aquí también quizá por ser una disciplina, o digamos, algo que no es nueva, pero algo que el mercado recién le está prestando un poco más de atención, pues eso bonifica un poco digamos, a los que están, ya tienen algo de experiencia, alcanzan más rápido el nivel senior. Eh, este nivel senior en el que están contratados, o sea, no es su seniority, digamos, real, es en el que están contratados, no es lo que dice el mercado. Ganan entre 2.000 y 2.800 dólares, tienen 17 días de vacaciones y su fuerte es investigación cualitativa, auditorías de diseño, comunicación efectiva, que también es importante, aparece acá, ¿no? En los otros no aparecía. Comunicarnos con otras áreas es súper importante. Áreas de mejora, diseño visual, obviamente, ¿no? No son diseñadores visuales y no esperamos que sean diseñadores visuales, pero después, behavioral design, ¿no? Que quizá para el researcher podría estar enfocado desde entender el comportamiento, igual queda muy abajo, a pesar de que es algo de lo que ahorita están demandando mucho las empresas, e incluso en esa sostenibilidad también, ¿no? Está la tendencia siempre abajo. Y por último, un design manager, ¿no? Que está en nivel lead o head, ¿no? O sea, está, ya lidera equipos. Acá sí tenemos una tendencia muy grande hacia los diseñadores gráficos. Igual no tomen con pinzas estos datos porque ya saben que no son 100% representativos, pero aparece esta tendencia muy fuerte. Universitarios, 48% y con maestría 21%. 8 años de experiencia, eh, ganan entre 2.000 y 5.300, es un rango bastante amplio, ¿no? Como ya que en los puestos de liderazgo el rango se amplía muchísimo, es como que el mercado todavía no encuentra, ¿no? ¿Cuál es el valor de un líder de diseño? Tiene 20 días de vacaciones, un poco más que los anteriores, y sus fortalezas son gestión de proyectos, estrategia de diseño, comunicación efectiva, y áreas mejora behavioral design, ¿no? Que es algo más o menos nuevo. Business design, esto también es algo para resaltar, ¿no? O sea, está muy abajo para ser un líder, ¿no? Un líder ya debería estar pensando mucho en impacto de negocio, incluso en sostenibilidad también queda súper abajo. Eh, algunas preguntas que quedan abiertas, ¿no? Porque igual estos son datos y los datos nos dan esta sensación de certeza, o sea, los números, ¿no? Nos dan esta sensación de certeza, pero no responden a todo, ¿no? ¿Qué entendemos hoy por seniority, ¿no? Vemos que hay como diferencias entre los seniorities en diferentes especialidades, como que el mercado igual se está consolidando un poco, ¿no? El rango de salarios, por ejemplo, está achicándose, ya no es digamos, entre el máximo y el mínimo no hay tanta diferencia. Se está achicando para arriba, en el caso de los juniors se está achicando para abajo. Estamos sobrevalorando el craft, ¿no? Y subvalorando el criterio, la estrategia, ¿no? Constante también que acabamos de ver en los distintos niveles. ¿Qué pasaría si todas las personas, ¿no? Si todos los UX ya empezáramos a hablar de negocio, ¿no? ¿Seguiríamos teniendo los mismos desafíos para que nos escuchen? ¿Seguiríamos con tanta incertidumbre sobre cuánto vamos a cobrar, ¿no? ¿Cuánto nos tienen que pagar? Y esto es un poco lento, perdonen. También no cargarnos con esa responsabilidad, ¿no? Hasta qué punto son condiciones del mercado y no son condiciones nuestras, ¿no? Ya vimos que también hay como pues un estancamiento en cuando empezamos a tener diplomados, maestrías, y empezamos a sumar educación, igual se estanca, ¿no? Entonces, no necesariamente es nuestra culpa, puede ser que el mercado todavía no está tan maduro. Y la última, ese es un cuestionamiento también, ¿no? Desde la autoevaluación de skills. ¿Estamos aprendiendo, desarrollando las skills que de verdad el mercado está demandando o solamente lo que hay en cursos, ¿no? Ahora los cursos se están multiplicando y hay más, ¿no? Pero ¿cuánto estamos cuestionando de verdad qué cosa es lo que aportamos a la empresa, a las empresas, ¿no? Y qué cosas debemos desarrollar para tener un mayor valor, ¿no? Y no solamente tomar lo que hay en el mercado. Y aquí, ya para cerrar, a que pueden entrar a los reportes. La única condición para acceder a los reportes es que participen, ¿no? Así es que vamos creciendo la data, va siendo más robusto y va siendo más representativo, ¿no? Y eso es. Perfecto, bueno Camilo.
Primero agradecerte porque todo este ejercicio realmente involucra tu tiempo, organizar datos, procesarlos, extraer información de ellos. Así que, bueno, felicidades por esta labor que vienes haciendo hace un tiempo. Y al final de cuentas porque nos agregas valor. Es decir, esto que me estás entregando a mí principalmente me nutre y me da mucho direccionamiento con lo que estoy haciendo precisamente desde la academia. Y espero que para quienes están asistiendo y viendo esa grabación y aquí en vivo, seguramente les cambie el rumbo en algún buen sentido de la palabra en sus carreras y hacia dónde tomar. Así que bueno, te agradezco por permitirnos conocer esta información. Y tenemos por acá una pregunta de Laura Olmos. Ella se quedó como que te pedía como repetir una parte con respecto al Mm, título. Ahí dice. sí, sí, o sea, lo que pregunto en la encuesta, o sea, el dato sale de cuál es tu formación base, ya sea de universidad o instituto, ¿no? ¿Dónde empezaste tu grado, tu carrera? Entonces, cuando dice diseñador gráfico, es que estudiaron diseño gráfico, no tiene una licenciatura en diseño gráfico. Ok. Perfecto. Y luego tenemos a Axel que sí, inclusión es accesibilidad. Eh, por ahí no soy el mejor o el idóneo para responderlo, pero al menos como lo planteo en la autoevaluación, inclusión es más amplio que accesibilidad, ¿no? Accesibilidad tiene que ver, o al menos como lo entiendo yo, principalmente con entender los aspectos técnicos que puede tener una persona, o físicos, o digamos, pero cómo puede acceder al uso de un producto, mientras que la inclusión es cómo pensamos nuestro diseño desde entender que es para todos, ¿no? A veces incluso comete el error en accesibilidad, algo que no es inclusivo, en hacer como dos versiones de una misma solución, una versión accesible y otra versión para el grueso de las personas, ¿no? Ese es un caso, por ejemplo, de un diseño accesible, pero no inclusivo, ¿no? Porque estamos segregando. Su inclusión es un poquito más amplio. Perfecto, gracias. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario, alguna consulta que desee realizar, ya sea por el chat o puede abrir micrófono? Yo quisiera, mientras tanto, yo pregunto, justamente, Camilo, ¿qué tienes preparado en función de ampliar de pronto el tamaño de la muestra y los datos que recolectas en función de todo lo que está pasando? Es decir, de pronto con habilidades que no estés mapeando hoy, que van a en muy poco tiempo o ya están siendo relevantes, como el manejo de inteligencia artificial en los profesionales, por ejemplo. Justo has dado en el clavo. Dos cosas. Uno, la autoevaluación de skills no, o sea, es una de las más interesantes. No tiene tanta muestra porque antes era muy manual. Ahora ya he podido automatizarla, así que las respuestas salen más rápido. Entonces, voy a tratar de promocionarla más porque es algo que a la gente le gustó un montón. Y una de las habilidades nuevas que me gustaría incluir es el manejo de la inteligencia artificial. Todavía igual tengo que pensarlo un poco más, por ahí podemos incluso generar un espacio de discusión sobre desde qué perspectiva se debería incluir, ¿no? No necesariamente, no es únicamente desde el craft, ¿no? También porque quiero que nos alejemos, o al menos evaluar qué tanto nos estamos alejando al craft, ¿no? A únicamente utilizar la inteligencia artificial para generar más imágenes, para generar más textos, y cómo podemos aplicarla de forma estratégica. Pero sí, de todas maneras, es una de las primeras cosas que voy a agregar. Sí. Y tenemos Aris, pregunta que si tú consideras que es necesario especializarse rápido en UX o en UI, o es mejor tener un perfil mixto al inicio. Mm, ok. Es una pregunta difícil porque primero depende uno de nuestro interés, ¿no? Hay perfiles generalistas y perfiles especializados. Eh, con una mirada desde el propio desarrollo, quizás si no tienes clara todavía qué especialización quieres, quizás sería más fácil ser generalista, aunque desde la perspectiva del mercado, ahorita están valorando un poco más, no sé si tanto más, a los especialistas, sobre todo cuando ya alcanzan un nivel senior, ¿no? El generalismo es como que la industria va ¿no? entre especializaciones y después, no, me sale muy caro, generalistas, ¿no? Otra vez especializados, generalistas, eh, y ahorita este, hace poco el NN Group, ¿no? publicaba un estudio de cómo podríamos regresar al generalismo Ujú. con la aplicación de inteligencia artificial, ¿no? Entonces tampoco es que no digamos, nos penalicemos tanto al principio,
Eh, yo veo más demanda en niveles de entrada en generalistas, pero quizá un poco más de bonificación en salarios en especialistas al subir de seniority. Vale, perfecto. Y bueno, no, parece que no hay más consultas. Si no es más, con eso concluimos a todos los presentes. Ya saben que hoy en la noche, vamos a ver, aquí creo que llegó algo. Ok, sí, Ana María dice, hablando de los estudios en combinación con la experiencia en tiempo, tener un profesional y complementarlo con estudios como diplomados, pero sí no sé si es una pregunta, creo que era un comentario. Allá, que cuál sería la aspiración salarial aproximada y el rol al que apuntar. Mm, No sé si hay como una diferenciación, ¿no? Ahí, al rol, el salario al que apuntar, lo pueden encontrar en el reporte, ¿no? Ahí pueden filtrar, eh, si quieren, se los comparto 10 segundos. Pueden filtrar, hacer diferentes filtros eh, por rol, pueden encontrar, o sea, pueden filtrar por tipo de puesto, por nivel, y pueden encontrar diferencias, por ejemplo, entre salarios por tipo de empresa, por niveles de estudio. No me acuerdo en dónde está, pero por ahí está. Es un montón de data que a veces también me cuesta estar filtrando, ¿no? Pero por ahí la van a encontrar. Y si no, me pueden escribir y vemos cómo o incluirla o cómo sacarla. perfecto. Listo, gracias. Igual ya saben, van a estar, las grabaciones quedan disponibles, así que bueno, yo luego proceso la grabación, la adjunto para que las personas que de pronto no pudieron conectarse o quieren repetirla la puedan ver sin problema. Y si no es más, nos veríamos en la noche para la siguiente sesión, la misa que tenemos esta noche. Nuevamente, Camilo, gracias por compartirnos esta información. Un abrazo. Genial. Gracias. Nos vemos. Bueno, nos vemos, un saludo para todos. Chao, chao.